Vamos sentándonos. Buenos días. Vamos sentándonos, si os parece, para empezar lo más ágilmente posible. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta jornada marco que organizamos desde IDAE, parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco de esta edición de 2020 de Genera, Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente. El año pasado, y muchos de vosotros coincidisteis, estuvimos hablando en una jornada marco muy similar, pero hablando de autoconsumo, a propósito del nuevo impulso que estaba suponiendo el cambio normativo que, como sabéis, se ha venido desplegando hasta finales de 2019, pero como demuestra muy bien la diversidad y la actividad del sector que hemos estado viendo en los stands de la feria, en las conferencias, en las sesiones, en paralelo a esta feria de Genera, el autoconsumo, en definitiva, es solamente una pieza más de un engranaje mucho más amplio. Un engranaje que podríamos denominar los recursos energéticos distribuidos, o en definitiva, las palancas que tienen los usuarios, los domésticos, los empresariales, el sector público, para ser agentes activos en el sistema energético, un sistema energético que tiene que ser flexible, tiene que ser eficiente y tiene que ser sostenible. Y ese nuevo foco, esa amplitud, es lo que hemos querido contemplar en esta jornada marco. Para ello vamos a contar a lo largo de toda la jornada con más de 30 ponentes de sector público y sector privado, tecnólogos, usuarios, operadores, sociedad civil, iniciativas innovadoras, alguna empresa centenaria también que se reinventa a propósito de la transición energética. Y desde ya queríamos tanto agradecer su participación, evidentemente, en esta jornada, pero también un agradecimiento especial por la aportación que están haciendo cada uno desde su ámbito competencial al cambio de modelo energético. Para marcar el terreno de juego, las grandes líneas y la oportunidad que supone este nuevo campo de batalla o nuevo campo de juego, que es el trabajo en los recursos energéticos distribuidos, tengo el honor de presentar y dar la bienvenida a la Secretaria de Estado de Energía, Sara Agesen. Secretaria, cuando quieras. Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada, una jornada que ha coordinado el IDAE. Mis primeras palabras quieren ser de agradecimiento al IDAE, una institución que es un buque insignia de esta transición energética, lo ha sido y lo va a ser, va a tener un papel fundamental. Y especialmente me gustaría agradecer la elección del título de esta jornada, Transformación energética y recursos distribuidos. Esto va a tener un papel esencial en la transición ecológica. Ayer tuve la ocasión de pasear por Genera, visitar muchísimas empresas y mi impresión es de lo más positivo. No solo porque hay un 80% más de empresas presentes en Genera respecto al año pasado, sino porque tuve la ocasión de hablar con muchos de las empresas presentes y todas compartían un mismo mensaje. Estamos avanzando a pasos de gigantes, hay cambios sustanciales y esto se está viendo desde hace más de un año. Este apetito para mí es una clara muestra de cómo la transición ecológica es una transición llena de oportunidades. Y también me gustaría empezar con lo que marcamos hace prácticamente un año, que es ese marco estratégico energía y clima. Nuestro pacto verde, nuestro Green Deal, nuestra estrategia que tiene implicaciones a lo largo y ancho de la economía. Además, hemos compaginado esta estrategia con la creación de oportunidades sociales, oportunidades en la industria y, cómo no, oportunidades que no quieren dejar a nadie atrás y consideramos que deben venir acompañadas de una estrategia de transición justa. Se trata de un marco estratégico en línea con el paquete normativo de energía limpia para todos los europeos que marca objetivos y marca medidas tanto de eficiencia como de energías renovables y de descarbonización, reducción de gases de efecto invernadero, pero también plantea algo que es muy importante, un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que supone evolucionar de un sistema, prácticamente el que tenemos ahora, centralizado y dominado por una generación convencional, hacia otro donde avanzamos hacia mercados más descentralizados, más inteligentes y más interconectados.
un papel muy relevante del consumidor que va a tener que ir asumiendo a lo largo de la próxima década. Este marco estratégico y, en particular, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que, como saben, hace 2 semanas presentamos un borrador actualizado, ha sufrido diversas modificaciones derivadas de un proceso de consulta pública, derivadas de una buena recepción de la Comisión Europea y ciertas recomendaciones, y ahora estamos en su fase final. Como saben, lo hemos sometido a la evaluación ambiental estratégica y, en cuanto esté terminado este proceso, será enviado a la Comisión Europea. Una de las piezas esenciales del plan es la integración de energías renovables. Hemos fijado un objetivo de alcanzar un 74% del mix eléctrico de energías renovables, un consumo de energía final del 42%. Además, un papel esencial de la eficiencia energética, alcanzando un 39,5% al final de la década, del año 2030. Básicamente, lo que queremos es conseguir una sociedad y una economía neutra en carbono. Y, por supuesto, que al final de la década, a mitad de la década, consigamos un sistema energético eléctrico 100% renovable. Este significativo despliegue de las energías renovables no hubiese sido posible sin esa madurez tecnológica que han experimentado. Esto ha permitido que sea la forma más barata de producir energía en este país. Una forma más barata de producir energía que, además, ha traído oportunidades haciendo atractivas las pequeñas instalaciones a escala distribuida. Esta participación renovable no solo supondrá una mejora en el precio de la electricidad, sino una mejora en la cadena de valor de las energías renovables, una reducción de nuestra dependencia energética exterior y una mejora de la competitividad. Requerirá un sistema más flexible, un sistema eléctrico y energético más dinámico que integre toda esta energía limpia. A su vez, yo creo que hay noticias muy importantes. La sociedad en su conjunto, el sector empresarial, el sector financiero, las instituciones, estamos trabajando muy sensibilizadas por la emergencia climática y tomando un papel muy proactivo. Y precisamente esta intersección entre este desarrollo tecnológico, el empoderamiento del ciudadano y, cómo no, esta integración de las renovables, se encuentran los recursos energéticos distribuidos, tema de la jornada de hoy. Como saben, el trabajo en este campo no es nuevo. Ya en el primer borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima hablábamos de almacenamiento, hablábamos del papel central del ciudadano y hablábamos también de la gestión de la demanda. En este contexto, también me gustaría compartir un mensaje muy positivo que el director del IDAE ya ha lanzado, y es que el año pasado ha sido el año del desarrollo regulatorio de una pieza esencial, el autoconsumo. Y, además, no solo se han eliminado las trabas existentes, que era urgente y necesario al desarrollo de este autoconsumo, sino que este nuevo marco normativo permite suministrar un abanico de grandes oportunidades relacionadas con esta pieza esencial. Desde el autoconsumo colectivo, significa compartir instalaciones no solo en un edificio, sino en un barrio, en una ciudad o en un pueblo, hasta compensar nuestra factura con los excedentes o, por ejemplo, que las instalaciones industriales produzcan su propia energía, reduzcan su coste y sean más competitivas. Estos son solo 3 grandes ejemplos de cómo el autoconsumo tiene un papel vital en esta transición energética. Pero, además, estamos empezando a ver resultados. Precisamente ayer me comentaban desde UNEF que el año pasado se ha duplicado la cantidad de capacidad instalada en nuestro país, llegando prácticamente a 1 gigavatio. Esto es una prueba de que este marco regulatorio está funcionando y emitiendo las señales adecuadas. En esta nueva etapa, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, desde la Secretaría de Estado de Energía, retomamos con fuerza el impulso al autoconsumo, pero también queremos ampliar el foco al resto de los recursos distribuidos: la gestión de la demanda, el almacenamiento, la recarga del vehículo eléctrico y, cómo no, la gestión de las redes eléctricas. Precisamente ese borrador actualizado del que les hablaba, ese borrador que fue presentado hace 2 semanas, contiene 5 grandes medidas mucho más detalladas que en el borrador presentado el 22 de febrero del año 2019. Estas 5 medidas son la gestión de la demanda, el almacenamiento y la flexibilidad,
las comunidades locales energéticas, el desarrollo del autoconsumo y la generación distribuida, en la promoción del papel proactivo del ciudadano y la adaptación de las redes eléctricas para la integración de renovables. El objetivo de esas medidas no es otro sino el de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable. ¿De qué forma? De una forma coste eficiente, pero además garantizando, por un lado, el suministro y maximizando las oportunidades en nuestra economía. Se trata de lograr, en consonancia con el paquete europeo y específicamente con la Directiva de Mercado Interior, de conseguir un mercado mucho más abierto, un mercado en el que interactúe la demanda, la generación y el almacenamiento. En el caso de la demanda tenemos un ejemplo muy claro, está evolucionando de una manera muy rápida en nuestro país, y es el vehículo eléctrico. Hacer gestionable desde el principio esa recarga del vehículo eléctrico, desde un consumidor que enchufa su coche en su casa hasta una empresa que gestiona grandes flotas completas. Pueden poner al servicio del sistema esa gestión de esa demanda sin renunciar a sus patrones de movilidad. Y recordemos que el plan también busca alcanzar al menos 5 millones de vehículos en el año 2030. Otras figuras esenciales para este papel, para esta transición, está el agregador de la demanda, permitiendo una gestión agrupada de todas las demandas distribuidas, o, por ejemplo, el papel de ese almacenamiento. Un almacenamiento que puede estar incluido directamente en la red, formar parte de una fuente de generación o, por ejemplo, formar parte de un centro de consumo. En el plan incluimos la necesidad de incluir 6 gigavatios en la próxima década, 6 gigavatios de almacenamiento que podrá ser estacional o intradiario. Según el uso de este almacenamiento, podremos ofrecer servicios a la red, podemos hacer que esta generación sea más gestionable o podremos hacer que el consumidor acceda al precio en los momentos que la energía sea más barata. Se trata de un escenario en el que las redes tienen un papel esencial que jugar y, por lo tanto, estas redes tendrán que ser modernizadas, acompasar esta penetración de energías renovables y de flujos energéticos que dejan de ser unidireccionales, con unos esfuerzos en digitalización, en esa inteligencia de la red y en esa gestión de las redes de distribución y transporte. En este contexto me gustaría destacar un proyecto lanzado desde el IDAE con OMIE, que es IREMEL, un proyecto que desarrolla mercados locales de electricidad como fuente para analizar cómo los recursos energéticos distribuidos resuelven congestiones u otras problemáticas de las redes locales. En definitiva, estamos hablando de clientes activos, de ciudades, de edificios, de industrias inteligentes, de redes digitalizadas que poco a poco entran con fuerza en la generación, en la distribución y en el consumo. Además, es importante acompasar todos estos esfuerzos con el potencial de nuestra industria española. Somos ricos en empresas que también exportan al exterior, empresas relacionadas con electrónica de potencia, con almacenamiento, con sistemas de automatización o sensorización. Para maximizar este potencial, recordar que ya en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética incluimos la figura del agregador o, por ejemplo, el almacenamiento. Somos conscientes de que a medida que vamos a ir avanzando en esta transición surgirán nuevas oportunidades, nuevos retos y nuevas necesidades que tendremos que acompasar también con estos desarrollos tecnológicos. Y el propio plan y su sistema de gobernanza nos permitirá revisar si estamos cumpliendo con esos objetivos y acompasar la entrada de nuevas opciones tecnológicas o de nuevos retos. Es necesario también que los usuarios tengan acceso a información, acceso a los datos tanto de generación como de consumo y, además, que estos datos sean entendibles, sean accesibles, sean unos datos seguros y fáciles de entender para que tengan un rol mucho más activo y, además, que estos datos los puedan compartir con terceros. Un sistema energético que, al ser distribuido, va a contar con muchos más agentes que han de tomar decisiones colectivas de una manera efectiva. Y para eso está el papel de las comunidades locales de energía.
Estamos hablando de grandes cambios, cambios que requieren el desarrollo de auténticos productos y servicios energéticos innovadores, pero además de innovadores deben ser atractivos, deben ser fáciles de comprender y sencillos de adquirir. Las empresas, las asociaciones, las instituciones que están hoy compartiendo esta jornada tienen claros ejemplos concretos de esta innovación necesaria en la transición. Confío que esta jornada, además de interesante y productiva, va a servir para compasar y ayudar a que este sistema energético sea más flexible, más eficiente y más sostenible. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, secretaria. Voy a pedir a los ponentes de esta próxima sesión que vayan subiendo y tomando sus sitios. Aprovecho para comentar en el cambio que se ruega a los ponentes de la siguiente sesión, después de esta, que de cara a agilizar el cambio de los micrófonos, con anterioridad al inicio de la siguiente, estén preparados a su derecha, en este lado del escenario, y que vuelvan al mismo lugar al inicio para, como digo, poder agilizar ese cambio de micrófonos. En esta sesión de apertura contamos con los principales agentes que han formado y están formando parte del desarrollo normativo y reglamentario del nuevo modelo energético y en materia de cambio climático. Desde el propio Ministerio para la Transición Ecológica, en su trabajo en el ámbito de energía y de cambio climático, pero también la Comisión Europea y el regulador, la CNMC, que, como sabéis, por normativa europea y también estatal, tiene un papel relevante, muy relevante que jugar en el cambio de modelo. En primer lugar, para hablar de la relevancia, la urgencia y la necesidad de una transición energética que sea efectiva en un contexto de emergencia climática, tiene la palabra Valvanera Ulargui, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica. Directora, cuando quieras. ¿Desde ahí o aquí? Buenos días. ¿Hablamos desde aquí? Perfecto. Fenomenal. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la Oficina Española de Cambio Climático. A mí me gustaría señalar sobre todo 4 mensajes importantes. El contexto en el que nos encontramos, las oportunidades que existen, el papel de las políticas públicas en esta nueva década, que va a ser clave para la transición energética, y el papel de la sociedad y de los consumidores. El contexto es bien conocido por todos. No estamos ante un riesgo que es inminente, como comentábamos probablemente el año pasado o hace 2 años, sino que estamos ante un riesgo que es real. El cambio climático ha dado la cara y lo estamos sufriendo en nuestro propio territorio. España está dentro de los puntos calientes del cambio climático, tal como los denomina el IPCC, pero no solamente la ciencia ha manifestado en los últimos años que el reto del cambio climático es real, sino que los informes que teníamos previos se han acelerado. Las proyecciones que había del informe último del IPCC se han adelantado y así se ha puesto de manifiesto en los 3 últimos informes que encargamos después de la Conferencia del Clima de París al panel de científicos. ¿Esto qué quiere decir? Que la reacción tiene que ser inmediata, que necesitamos poner en marcha políticas, medidas, no solamente desde el ámbito público, sino también acciones de lucha contra el cambio climático desde la perspectiva social, desde la perspectiva de todos los agentes. Cuando hablamos muchas veces de clima y, sobre todo, ¿no?, la Oficina Española de Cambio Climático hace mucho énfasis en los estudios científicos, porque es la base que tenemos, no es un hecho que va a suceder, como estaba comentando antes, sino que ya hemos observado que ese fenómeno se va acelerando y que ese fenómeno no tenemos que enfrentarnos a él de una forma mucho más eficaz y mucho más ambiciosa. Eso se pone de manifiesto también en otros foros, eso es lo que hemos ganado desde el Acuerdo de París, que el mensaje del cambio climático sea un mensaje también cardinal en el resto de foros internacionales, en el resto de instituciones internacionales, y el último foro de Davos, que ha sido hace unos días,
el informe que tenemos de riesgos, de nuevo, pero esta vez de manera más taxativa, ha puesto encima de la mesa que los principales riesgos para el crecimiento económico global están relacionados con temas ambientales. Los 5 primeros riesgos más probables están relacionados con la falta de ambición en políticas de lucha contra el cambio climático, que eso conlleva a los impactos que estamos observando y a los impactos que digo que ponen de manifiesto también en los informes internacionales. Desastres naturales, provocados la mayoría, como digo, por esa falta de mitigación en materia de cambio climático, pérdida de biodiversidad, que es otro de los grandes retos que tenemos por delante en esta década, desastres naturales provocados por el mismo hombre, como puede ser la deforestación o como puede ser también la importación de CO2 que estamos ahora mismo fomentando con algunos acuerdos comerciales, ¿no?, a los que no hemos puesto los indicadores o los requisitos necesarios para evitar esas deforestaciones importadas y, como decíamos, una falta de ambición en las políticas de mitigación y en las políticas de prevención de esos daños, de hacer menos vulnerables a nuestros países. Davos lo pone de manifiesto. Este año, además, ha habido un lema generalizado, que ha sido la sostenibilidad, donde se ha dicho de manera clara cómo los nuevos mercados internacionales, cómo las nuevas instituciones financieras tienen que dar un valor añadido a la rentabilidad de los productos. Ese valor añadido pasa, como digo, por productos sostenibles. Pasamos de indicadores cuantitativos de rentabilidad económica a indicadores cualitativos importantes, como va a ser la protección de la biosfera, como tiene que ser la protección de nuestros trabajadores, que van a empezar a entrar en los ratings de valoración de manera sustantiva. El contexto es claro, la necesidad de transversalizar y de pasar de políticas ambientales a políticas económicas, a políticas comerciales, a políticas de inversión que sean sostenibles y que sean acordes con esa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para no superar el 1,5 grados, que es el máximo objetivo que nos pusimos en el Acuerdo de París, se tiene que empezar a manifestar con hechos. Ya no nos vale la literatura, hemos trabajado mucho, como decíamos, en marcos regulatorios internacionales, tenemos el Acuerdo de París, acordamos sus reglas para aplicarlo ya hace 2 años en la cumbre de Katowice. En la cumbre que se celebró en Madrid se puso de manifiesto que la cumbre está en la calle, que la cumbre es una cumbre social, que hay una brecha enorme entre las políticas internacionales y las necesidades y los avances que se están produciendo en la sociedad. Con lo cual, el reto que tenemos por delante en estos próximos 10 años es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y poner la dirección, el nuevo GPS, hacia el 1,5 grados, hacia la neutralidad climática en el 2050 y acompañarlo desde las políticas públicas con instrumentos que realmente incentiven aquellas acciones que son más beneficiosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aquellas políticas y acciones que nos ayuden a prevenir los impactos, ¿no?, que ya estamos sufriendo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hemos avanzado en los últimos años? La Unión Europea siempre ha sido líder en políticas de cambio climático. Vamos a cumplir con el objetivo que nos planteamos en el año 2020 y hemos demostrado que es rentable, que se puede desacoplar crecimiento económico de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto no es suficiente, porque las proyecciones que tenemos para el año 2030, con los planes nacionales integrados de energía y clima que se han presentado, nos dejan todavía muy alejados del objetivo que nos exige el IPCC y del propio objetivo que se puso la Unión Europea de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% respecto al año 1990. Esto va a requerir un nuevo pensar de toda la política comunitaria, un nuevo pensar de nuestros planes nacionales de energía y clima, sobre la base, como digo, de un buen ejercicio que hemos hecho en esta década y de unos buenos resultados que hemos conseguido en esta década. Para ello, la nueva Comisión ha puesto encima de la mesa un pacto verde, es un nuevo pacto de crecimiento, es un pacto de crecimiento, como digo, donde la transversalización de las políticas de cambio climático ya va más allá de las políticas que naturalmente tienen que dar respuesta al mismo, como son las políticas energéticas, como son las políticas también de transporte, sino que ya avanza en temas claves como son políticas de financiación sostenible. Tenemos un nuevo reglamento donde ya se establece qué es verde y qué no es verde. Tenemos también un nuevo marco de acción para el futuro donde vamos a trabajar en un comercio verde, cómo la política comercial de la Unión Europea va a influenciar fuera de las fronteras para realmente provocar ese cambio que estamos buscando. Hablamos también de una política agraria
donde el mayor valor añadido para recibir los fondos de la PAC va a ser la sostenibilidad, van a ser las soluciones basadas en la naturaleza de nuestros agricultores, que lo que tienen que hacer es aprovechar las oportunidades que se van a poner para realmente hacer una agricultura que responda, ¿no?, a las necesidades de la sociedad. Y luego tenemos también un marco abierto, que es la nueva Ley de Cambio Climático, donde se van a plantear nuevos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El 40 no es suficiente para responder ante la comunidad internacional. La capacidad de liderazgo de la Unión Europea para la COP26 de la mano de China tiene que demostrarse primero con la ambición de ese objetivo, con la elevación de ese objetivo al rango del 50-55%, que es lo que se está defendiendo desde los países que realmente han visto los cobeneficios que conllevan las políticas, ¿no?, más ambiciosas de lucha contra el cambio climático y que ya tienen marcos jurídicos que respaldan objetivos más ambiciosos. Y también tenemos que ir, ¿no?, hacia una transición justa, hacia un marco donde se acompañe una industrialización de nuestra nueva Europa, de una nueva Europa que tiene que ser líder en las tecnologías que van a ser sostenibles. En línea con este Pacto Verde, España ha dado unos primeros pasos. Nosotros preparamos ya nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, como ha explicado la secretaria, que se presentó a Bruselas, se ha vuelto a revisar y en las primeras medidas que se ha tomado en el Consejo de Ministros ha sido una declaración de emergencia climática. Una declaración de emergencia climática en positivo, una declaración de emergencia climática que tiene que ayudar a identificar las oportunidades que el nuevo modelo de desarrollo está planteando. Los datos son de sobra conocidos por todos ustedes. 90 trillones de inversión en infraestructuras en la próxima década, que si son sostenibles y son resilientes al clima generarán aparte beneficios no solamente en los inversores, sino también en toda la sociedad. Generación de nuevos puestos de trabajo netas, se habla de 24 millones, la OIT. Todos estos datos son coherentes con el análisis de impacto que se ha hecho en nuestro PNIEC, que también fomenta y avanza en inversiones públicas y en inversiones privadas, en positivo. También se pone de manifiesto la generación de empleo que es necesaria para este país y, sobre todo, las oportunidades de nuevas industrias. La emergencia climática, por eso digo que es una declaración en positivo, una declaración que se hace primero por responsabilidad. Somos conscientes que es necesario orientar con las políticas públicas y dar unas señales de manera inminente para que realmente esta nueva década que empiece de buena manera, empiece con un buen pie y no consigamos o no por ralentizar ciertas decisiones hagamos un locking de emisiones de CO2 en inversiones, en empresas, en industrias, en infraestructuras que nos arrastrará, ¿no?, a unos stranded assets en los próximos años, con lo cual el primer mensaje es de responsabilidad para dar las señales claras con objetivos, como digo, cuantificados en todos los sectores y con las herramientas que tienen que acompañar. En las primeras 5 medidas que se van a tomar en los 100 primeros días está la presentación del anteproyecto de ley de cambio climático, que, como digo, es el marco institucional que va a guiar esas inversiones para evitar los impactos negativos tanto en sociedad como en las industrias. La también presentación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que tiene que hacer de España un país más seguro, un país más resiliente a los impactos que estamos recibiendo y que, evidentemente, va a requerir un nuevo enfoque frente al Plan Nacional de Adaptación que tenemos ahora, que era un plan de prevención frente a los riesgos, ¿no?, que teníamos ya encima de la mesa. Este plan tiene que adelantar y tiene que ayudar a repensar cómo vamos a gestionar nuestros sistemas energéticos, nuestros sistemas agrarios, nuestros sistemas también en las ciudades para ser más resistentes, como digo, a esta adaptación. No podemos seguir ante escenarios de cambio climático que cada vez son más repetitivos, ante las dañas que estamos sufriendo que cada vez tristemente se van a provocar en mayor medida, reconstruyendo de la misma manera, reprogramando de la misma manera y financiando de la misma manera, ¿no?, con los presupuestos tanto públicos como privados, infraestructuras que tenemos que valorar dónde van a ser más rentables y más resilientes al cambio climático. Esto afecta a todos los sectores y es un trabajo que también presentaremos a consulta pública en los próximos días para recibir las aportaciones de todos. El tercer elemento importante es la estrategia a largo plazo. También es una obligación de Naciones Unidas cómo vamos a alcanzar esa neutralidad climática antes del año 2050, cómo vamos a establecer los escenarios y cómo vamos a establecer los pasos que tenemos que dar. Para terminar, porque ya he consumido mi tiempo, poner encima de la mesa que la necesidad
de esta anticipación, de esta proyección y de esta objetivación, ¿no?, de las políticas públicas tiene que ir acompañado, evidentemente, del sector privado, de la integración de toda la transición energética en todos los nuevos campos de acción que digo que es el nuevo proyecto de futuro. No se habla solamente de cambio climático, hablamos de políticas económicas, hablamos de políticas industriales, hablamos de políticas agrarias, hablamos de preservar nuestros recursos y hablamos de poner en valor, como decía al principio, unos intangibles que van a ser necesarios para el crecimiento de nuestro país en la próxima década. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Valvanera. Voy a pedir al resto de los compañeros, como hemos empezado un poquito tarde por tema de atascos y las dificultades de llegar, y tenemos unas sesiones intensas en el resto de la jornada, la máxima concreción en las intervenciones. En este contexto que comentaba la directora y comentaba la secretaria antes de emergencia climática, el Plan Integrado de Energía y Clima 2030 es la principal hoja de ruta que tenemos como España para afrontar estos retos. El papel concreto que juegan en este plan los recursos energéticos distribuidos lo va a explicar Jesús Ferrero, subdirector general de Renovables y Estudios, también del Ministerio para la Transición Ecológica. Jesús, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, agradeceros la asistencia a estas sesiones y agradecer a IDAE la invitación para participar en ellas. La Secretaria de Estado para la Energía ha sido bastante clara en cuáles son los retos del sector energético para la transición. El objetivo de mi presentación es tratar de concretar aquellos elementos en los que existen niveles de detalle pues, que permiten avanzar en determinadas materias. Los objetivos del plan son ampliamente conocidos, son ambiciosos y suponen pues, un esfuerzo en esta transición, ¿no? Nos vamos a centrar en hablar de las necesidades para lograr una penetración mayor de energías renovables, llegar al 42% de la cuota de energías renovables y en el sector eléctrico concretamente un 74%. Este plan es el instrumento que materializa, que concreta, que detalla, que especifica cómo o cuál es la senda a seguir para lograr estos grandes objetivos. No se limita únicamente a fijarlos. Y a la vista de estos objetivos es evidente que es necesario una transformación de la visión clásica del sistema eléctrico, de un sistema pues, convencional centralizado a un sistema descentralizado, un sistema en el que se permita acompasar la generación y el consumo, teniendo en cuenta que va a haber una alta penetración de energías renovables variables. Y por eso, y ahí es donde juegan un papel importante, como comentaba anteriormente la Secretaria de Estado, los recursos distribuidos. En algunos de ellos, la generación, el autoconsumo, se ha avanzado más, son más conocidos, están regulados. Como comentaba también la Secretaria, ha habido un crecimiento exponencial de las instalaciones. Sin embargo, hay otros ámbitos en los que se ha avanzado menos, en la gestión de la demanda o, por ejemplo, en el almacenamiento. Y son puntos o bloques en los que habrá que centrar los esfuerzos, ¿no? Y hay una capacidad creativa mayor. El plan, que era el objetivo de mi ponencia, incluye una serie de medidas que están orientadas a fomentar los recursos distribuidos en esos tres ámbitos. Y os invito a que las consultéis, a que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima está en trámite de audiencia y podéis ver la concreción de estas medidas, ¿no? Hay medida específica para favorecer la gestión de la demanda. El objetivo es que la demanda no sea una demanda pasiva, sino que se pueda ir adaptando a los momentos en los que la generación pues, tiene unos precios más bajos o que hay un exceso de generación. Para eso será necesario modificar el marco regulatorio, establecer cuáles serán los requisitos técnicos para participar en estos sistemas de gestión de la demanda, que exista un marco regulatorio relacionado con el almacenamiento, ya que esta gestión de la demanda está muy integrada o estará muy integrada con las posibilidades de almacenamiento, que puede ser almacenamiento a largo plazo, pero también en el corto plazo, utilizando los sistemas
de las propias viviendas o de los vehículos eléctricos. La gestión y el desarrollo de los mercados locales en los que las distribuidoras puedan obtener los instrumentos de balance y de ajuste de los generadores distribuidos o también de las demandas, y generar las suficientes señales en el mercado para que los consumidores puedan actuar de forma eficiente en este mecanismo. Las medidas de autoconsumo, como comentaba, son más conocidas, más se han desarrollado, la regulación está aprobada y pues realmente ha tenido un desarrollo bastante satisfactorio. Pero bueno, hay medidas concretas, como por ejemplo la creación o la aprobación de una estrategia de autoconsumo, el dotar de instrumentos para la financiación blanda o instrumentos que impulsen, sobre todo a los particulares, que las decisiones de inversión no se basan tanto en la TIR o el BAN para decidirse por el autoconsumo, y sin olvidarse de aquellos sectores más vulnerables en los que estas inversiones pueden ser un poco más complejas, ¿no? Y esta es la medida 1.4. Hay otras medidas que bueno, están muy relacionadas, como por ejemplo las comunidades energéticas. El objetivo de las comunidades energéticas es tratar de empoderar a los ciudadanos, de que los ciudadanos, en general consumidores, ciudadanos y empresas, se involucren en este desarrollo de los recursos distribuidos, que visualicen sus ventajas, no solo porque van a ser un agente motor de la transición, sino también porque presentan pues, una posibilidad de financiar, ¿vale? y de invertir en estos recursos. Y luego, por último, hay una medida, aunque es una medida más transversal, que trata sobre dar poder a los ciudadanos, promover proyectos ciudadanos, promover comunidades energéticas, ¿vale? Que en este camino hacia la descarbonización pues todos nos sintamos involucrados, ¿vale? Y bueno, esto es un pequeño esbozo de cuáles son las medidas vinculadas al Plan Nacional Integral de Energía y Clima. Yo os animaría a que el documento tiene 350, 400 páginas, pero que por lo menos fuerais a estas y las echaréis un vistazo. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jesús. Como bien sabéis, y además se ha venido comentando en las intervenciones anteriores, una parte importante del impulso en materia de transición energética viene directamente de la Unión Europea. La Comisión impulsó en su momento el llamado paquete de invierno, por salir en noviembre del 16, que se ha venido aprobando en los últimos años, que ahora toca implementar. Un trabajo intenso tanto para la Comisión como los Estados miembros. Y además, como también bien sabéis, el nuevo equipo de la Comisión Europea, la nueva presidenta, ha impulsado, ha hecho del Pacto Verde Europeo, el European Green Deal, uno de los ejes básicos en torno al cual se tiene que articular la política europea en los siguientes años. Para contarnos el plan de trabajo de la Comisión Europea en este ámbito, en esta nueva etapa, doy la palabra a Antonio López Nicolás, jefe de unidad adjunto en la Unidad de Energía Renovable de la DG Ener, o la Dirección General de Energía en la Comisión Europea. Antonio, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias, Joan, por la introducción, y gracias a IDAE y al Ministerio de Transición Ecológica por la organización de esta jornada y la invitación a la Comisión Europea para estar aquí, especialmente en estos momentos tan cruciales de cara a abordar el cambio climático y acelerar la transición energética, tanto en España como en Europa. Voy a hablaros de la participación ciudadana brevemente en el paquete de energía limpia y enlazando con algunos de los elementos que se plantean en el nuevo programa de trabajo de la Comisión Europea de la nueva presidenta Ursula von der Leyen. El paquete de energía limpia, como bien sabéis, ya adoptado en 2018 y 2019 con 8 actos legislativos, hizo de la participación ciudadana y de ofrecer un trato justo a los consumidores uno de los elementos centrales en todo el paquete, junto con el fomento de la eficiencia energética y el liderazgo mundial en energías renovables.
La participación ciudadana está prácticamente en todas las piezas, en todos los elementos legislativos del paquete. El paquete fomenta de forma decidida el autoconsumo sin cargas, colectivo, individual, las comunidades energéticas renovables. Los Estados miembros van a tener que están preparando marcos facilitadores para ambos. También los acuerdos de compraventa de energía, los PPAs, muy importantes para fomentar el desarrollo de renovables por parte del mundo corporativo, pero también temas de calado y de suma importancia en términos de crear un mercado eléctrico que facilite la integración de renovables y que facilite la participación ciudadana en la transición energética, redundando, por supuesto, en un mayor apoyo social y en una reducción de costes de dicha transición energética. Hay elementos muy importantes en este sentido, como los consumidores activos, la gestión de la demanda, los límites a la regulación del precio, el fomento del almacenamiento de energía mediante la creación de reglas en el mercado que faciliten este almacenamiento, un impulso a la digitalización y bastantes elementos más que no voy a entrar en detallar. El foco ahora mismo está en implementar y transponer ese paquete legislativo. Ya es parte del marco regulatorio europeo, pero necesita desarrollos normativos y necesita implementación y transposición a nivel Estado miembro. La Comisión desarrollará en los próximos meses y años actos de implementación, actos delegados, regulación secundaria que son sumamente importantes para trasladar los beneficios de este paquete a los ciudadanos y a la economía europea. Del mismo modo, los Estados miembros tienen que implementar y transponer las diferentes disposiciones del paquete. El primer elemento, y muy importante, son los planes nacionales de energía y clima, que los Estados miembros presentaron borradores a finales de 2018. Los planes finales están terminando de recibir en estos momentos y la Comisión está valorando dichos planes para asegurar que los niveles de ambición de los Estados miembros y de las diferentes contribuciones propuestas por ellos, tanto a nivel ambición de renovables y de eficiencia energética, como de políticas y medidas que permitan alcanzar dichos objetivos, pues estamos realizando esa valoración para asegurar que ese nivel de ambición europeo se cumple. Pero bueno, como han mencionado los ponentes previos, evidentemente también estamos trabajando al mismo tiempo en el futuro, en el marco del nuevo programa de trabajo de la Comisión, el Pacto Verde, el Green Deal, que presentó la nueva Comisión el 11 de diciembre, en sus primeros días de funcionamiento. El Pacto Verde es básicamente una estrategia de crecimiento que nos permita alcanzar la neutralidad climática en el año 2050 y transformar el desafío que el cambio climático supone en una oportunidad para la economía moderna, para la economía europea, lograr una economía moderna, un uso eficiente de recursos, una economía competitiva donde el crecimiento económico se desacople de una forma definitiva del crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de este Pacto Verde hay medidas para todos los sectores. No se trata del sector energético únicamente, se trata del sector industrial, se trata del sector agrícola, se trata de todos los sectores económicos, porque, como digo, es una estrategia para transformar la economía europea. Uno de los primeros elementos que se está desarrollando es el análisis de la ambición, de la regulación climática y energética actual de cara a poder alcanzar un objetivo de reducción de emisiones en 2030 del 50% y posiblemente del 55%. Se está realizando
un análisis de impacto que estará disponible muy posiblemente este verano, definitivamente antes de la COP26 de Glasgow, donde, junto con el análisis de los planes nacionales de energía y clima, veremos hasta qué punto es necesario revisar los niveles de ambición de la legislación existente de cara a poder cumplir esos objetivos del 50 y potencialmente el 55% de cambio climático. Ese es un elemento muy importante dentro del futuro programa de trabajo. Pero también a nivel ya más energético se está trabajando en una serie de estrategias para acelerar la transición energética y hacerla todavía más eficiente en cuanto a costes. Una de ellas trata de fomentar la integración inteligente de los sectores, lo que llamamos Smart Sector Integration, para que podamos trasladar todos esos avances que se han conseguido en el sector eléctrico a nivel de integración de renovables a otros sectores como la calefacción y refrigeración y el transporte, donde el progreso es menor y que, sin embargo, a nivel Unión Europea representan el 75% del consumo final de energía. Cómo atacar la descarbonización de aquellos sectores más difíciles de descarbonizar, como los sectores industriales, cómo facilitar una transición para el sector del gas, cómo descarbonizar el sector de gas. Y, evidentemente, vamos a estar trabajando en ello, vamos a intentar ver cómo podemos fomentar tanto la electrificación como la electrificación indirecta vía producción de hidrógeno y de gases renovables para aquellos usos industriales o de transporte que sean más difíciles de descarbonizar. Vamos a ver cómo se puede utilizar de una mejor forma el calor residual, los flujos bidireccionales en el sistema, fomentar la digitalización, el almacenamiento, con la idea de presentar una estrategia en junio de 2020, en los próximos meses. Aparte de eso, va a haber otros dos elementos, lo que llamamos la ola de renovación de edificios, otra estrategia intentando acelerar el proceso de renovación de edificios de cara a aumentar su eficiencia energética y la integración de renovables. Los edificios representan el 40% del consumo y presentaremos una estrategia en otoño, en el tercer trimestre. Y, para terminar, en 2020 vamos a desarrollar también una estrategia para fomentar el desarrollo de energía renovable marina, que es una parte importante de nuestra estrategia a largo plazo. Ya para terminar, estas son las estrategias. Evidentemente, estas estrategias darán lugar tanto a medidas no legislativas como potencialmente a medidas legislativas que encontrarán acomodo en futuras posibles revisiones de la normativa, tanto de renovables, de eficiencia energética, de infraestructuras, como de la normativa de gas. Y aquí me detengo, sigo tu consejo. Joan, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Antonio. Como último ponente en esta primera sesión de apertura, vamos a tener el representante de la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Como decíamos al principio, el regulador, la entidad reguladora independiente, tiene también, de acuerdo con el nuevo paquete normativo europeo y también la normativa española actualmente, un papel clave que jugar en el desarrollo del nuevo modelo energético, en las señales de precio que se mandan, en el marco retributivo y regulatorio de los aspectos regulados del sector energético. Para hablarnos, por tanto, en este caso del marco normativo de las redes de distribución, contamos con Santiago Muñoz, director del área de energía de la CNMC. Santiago, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias a IDAE, muchas gracias a todos ustedes por haber venido a escucharnos. No sé si me oye bien. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Bueno, yo cuando veo todos estos objetivos, que es lo que queremos hacer, sinceramente me da vértigo. Entonces, como me da vértigo, como tengo mucha edad, lo que hago es me retrotraigo a cuántos vértigos hemos tenido en el pasado, ¿no? Yo me acuerdo que hace no tantos años estaban unas centrales muy grandes, estaba el transporte, la distribución, la energía iba de arriba abajo y las protecciones y los controles estaban simplemente para parar esa energía en algún momento. Bueno, pues no hace tanto tiempo, de pronto, pues, en mi pueblo, ¿no?, Toledo,
yo veo que en vez de haber pues una curva de estas en dromedario, curva de carga, pues resulta que ahí en el centro de control a mediodía, de pronto en la distribución la energía sube para arriba. Es decir, esto nos crea un problema, pues de que tenemos que gestionar la energía de otra forma. Eso ya nos dio un vértigo en su momento, ¿no? Porque el llegar a tener un porcentaje del 35 o el 40% renovables, cuando se empezó a pensar, se dijo, esto es imposible, se ha hecho. Luego se ocurrió, no voy a decir a quién, se ocurrió decir, vamos a poner todos los contadores inteligentes en España. Pues solamente había un país que lo había hecho a nivel gran escala y lo había hecho por temas recaudatorios. Aquí lo hicimos porque nos parecía que eso era el futuro. Bueno, y se hizo y eso ha disminuido el fraude, ha permitido equilibrar las tensiones, es decir, ha aumentado la capacidad de gestión, aunque solo sea, digamos, de forma pasiva por parte de los distribuidores. También hubo distribuidoras que dijeron, bueno, y si yo mido el viento y la temperatura y no sé qué más historias en los cables, pues a lo mejor puedo incrementar la potencia que pasa por alguno de estos. Y lo hicieron con todos los problemas eso que tenía de regulación, porque, oye, la normativa te decía que dependiendo de la flecha, y se ha hecho. Es decir, todo eso ha sido posible. ¿Qué es lo que ha ocurrido adicionalmente? Adicionalmente ha ocurrido que, es decir, el hecho de tener controles, de tener telecontrol, todo esto, siempre ha existido. Pero ahora tenemos la digitalización, que hace que seamos capaces de manejar cantidad de datos imposibles anteriormente, con una velocidad increíble, y además que seamos capaces de mandar las instrucciones a un coste y con una rapidez también impensable en el pasado. Bueno, pues ¿eso a qué nos ha llevado? Eso nos lleva a que los sistemas ya no es simplemente construir, operar y mantener, que se decía antes, sino lo que tenemos que tratar es de sacar el máximo partido a los activos que ya tenemos instalados. ¿Cómo entra ahí la la regulación? Pues la regulación entra como un buen árbitro, que no se le vea mucho, ¿Y qué es lo que hemos hecho, por ejemplo, a nivel, pues la circular esta última de transformación? Un poco ya entrando en materia, ya sé que tengo poco tiempo, pero me he ido por los cerros de UBA, pero bueno, entrando en materia. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, por un lado hemos permitido que aparte de compartir las eficiencias con los consumidores, que es de recibo, pero que nos ha dado muy mala prensa, pues aparte de eso, lo que hemos hecho ha sido fundamentalmente dejar más posibilidades de actuación a las empresas para gestionar unas cosas u otras que antes, bajo el Real Decreto que en su momento existía, pues era relativamente rígido. Se ha creado un epígrafe específico para las inversiones en digitalización. Se han incluido la posibilidad de que haya lo que ahora se llama sandboxes. En mi época, planes de implementación y planes de vamos a probar esto, ¿no? O sea, se permite que se hagan cosas de este tipo de tal forma que luego se pase de lo que es laboratorio a lo que pueda ser la implementación a gran escala. Eso se ha permitido. Y eso es desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos la circular de costes de distribución. Pero no hay que olvidar otra cosa que es fundamental, que la transición energética pasa por la electrificación de la economía. Y esto pasa también porque la distribución o las redes, tiene la otra cara de la moneda, que son los peajes. ¿Ahí qué es lo que se ha hecho en peajes? Bueno, pues se ha hecho los peajes manteniendo, digamos, la ortodoxia de que son casi todos costes fijos y no costes variables. Se ha incrementado notablemente el número de periodos. Esto te permite diferenciar sustancialmente, al menos desde el punto de vista de los peajes, la energía es un tema que viene de mercado, las posibilidades, por ejemplo, de la recarga nocturna de los coches eléctricos. Es decir, uno de los grandes problemas que yo creo que tenemos en España con la transición es la parte dedicada a movilidad. Pues eso nosotros lo hemos hecho así. Hemos hecho también una cosa que es que el autoconsumo de proximidad, dado el modelo que tenemos, no porque nos haya salido en las narices, sino dado el modelo que tenemos, no tenga que pagar peaje. Es decir, de alguna forma se incentiva, pero sobre la base de la ortodoxia del modelo, no porque sí. Y luego también lo que hemos hecho es crear un peaje especial para la recarga durante 5 años, en base solamente a la energía. ¿Y por qué decimos
¿Por qué temporal y sobre 5 años? Porque, según nuestras cuentas, si hay más de 5 recargas diarias, te interesa irte más a un peaje ordinario que a ese peaje específico. Y si en 5 años un puesto de recarga no ha conseguido tener más de 5 recargas, que estaba mal puesto. Y también hay que tener en cuenta esas cosas, porque otra de las cosas que somos muy conscientes es que la digitalización es la base del futuro próximo, pero hay que tener también mucho cuidado para no convertir la digitalización en algo que lo que signifique que es que las líneas se dedican a poner unos postes y unas líneas para colgar otras cosas para hacer negocio de otro tipo. Es decir, hay que mantener un ten con ten, la digitalización es imprescindible, pero no puede ser una patente de corso para dedicarse a otras cosas sobre un coste regulado. Y con esto, perdonadme, yo acabo porque si me estás mirando ya mal y con razón, pero es que soy el último. Muchas gracias a todos. Efectivamente, lo siento muchísimo. Nos hemos quedado sin tiempo para interacción. Tenemos que pasar a la siguiente mesa, pero los ponentes seguramente estarán por la jornada un ratito más. Muchísimas gracias a todos.